Saludos cordiales, mi nombre es Melanie Soledispa y esta es una grabación para la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y Tropicales acerca de generalidades de las enfermedades infecciosas y fiebre de origen desconocido. Bueno, dentro del contenido que se va a abarcar van a ser las enfermedades transmisibles o infecciosas, la cadena, el mecanismo y las vías de transmisión y las precauciones estándares para el manejo de estas enfermedades. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Una enfermedad infecciosa es aquella que es causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o de los productos tóxicos que éste produce, desde una persona o un animal ya infectado hacia un huésped susceptible, sea esto de forma directa o indirecta. Esta transmisión se produce a través de la cadena de transmisión, que está compuesta por tres principales actores: el agente infeccioso, el huésped y el ambiente. El agente infeccioso es aquel microorganismo que va a causar la infección en el huésped, y la evolución de la infección va a depender de ciertas características del agente infeccioso, como su patogenicidad, es decir, la capacidad de este agente infeccioso para producir la enfermedad en una persona susceptible, así como también su virulencia, que es la capacidad del organismo para producir daño severo en la persona afectada, la infectividad, que es la capacidad del agente infeccioso para invadir y producir la infección en un huésped, pudiéndole causar o no la enfermedad, y la dosis infectiva, que es la cantidad necesaria para provocar la infección en el individuo susceptible. Otro de los factores de la cadena de transmisión es el medio ambiente, y este resulta de la interacción de diversos ambientes, como el físico, químico, biológico y sociocultural. El huésped es la persona o el animal que proporciona un lugar adecuado para el desarrollo, para la multiplicación del agente infeccioso. El proceso de transmisión, este puede ser tanto de forma directa como indirecta y hace referencia a la propagación del agente infeccioso a través del ambiente u otra persona a un huésped susceptible. La forma directa se da por, sobre todo, contacto físico, gotitas, exposición a tejido susceptible y mordedura, como en el caso de la rabia. Mientras que la transmisión indirecta necesita de un medio como un vector, el aire o un vehículo que le proporcione para llegar a infectar a la persona susceptible. Por ejemplo, el caso del dengue, que viaja a través del vector de Zika. La epidemiología de las enfermedades infecciosas. Hay ciertas definiciones que debemos de conocer al momento de hablar de enfermedades infecciosas, como la epidemia, que es la aparición de una enfermedad con un gran número de casos dentro de una misma comunidad. Una enfermedad endémica hace referencia a una enfermedad que se presenta dentro de una zona geográfica con tasas de prevalencia e incidencia relativamente estables durante el año. Mientras que las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades nuevas que aparecen de forma brusca en una zona geográfica específica, y las enfermedades reemergentes son aquellas que reaparecen dentro de una zona geográfica en las que ya fueron conocidas, pero sin embargo habían disminuido significativamente los casos. Bueno, las precauciones estándares de la atención de la salud para las enfermedades infecciosas, sobre todo, está en evitar el contacto con la sangre, con los fluidos corporales, las secreciones y la piel no intacta, así como realizar un correcto lavado de manos y el uso de equipos de protección personal. Existe una secuencia que se debe seguir para el uso del equipo personal de protección, que normalmente se encuentra compuesto por los elementos que se ven en la imagen y se deben de colocar en el orden de bata, mascarilla, protección ocular o facial y guantes, y se los debe de quitar en revés. La fiebre de origen desconocido. Esta es un cuadro febril en el que se presenta una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados que se registra en al menos 3 ocasiones, con una duración mayor a 3 semanas en las que no se encuentra un diagnóstico o una etiología, y luego también existe que debes
haber al menos una semana de exploración y de exámenes intrahospitalarios en los que no se determine la causa. Esos son los factores que deben de estar en nuestro checklist para saber qué es una fiebre de origen desconocido. Esta se debe de diferenciar muy bien de la hipertermia, que es un aumento incontrolado de la temperatura mayor a los 40 grados centígrados, y entre estas dos patologías pues existe muy poca o muy difícil diferenciación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la hipertermia se va a caracterizar sobre todo por tener manifestaciones de diarrea, temblor y mioclonías, además de que no presenta respuesta ante los antipiréticos. La clasificación de la fiebre de origen desconocido. Existen 4 grandes grupos de fiebre de origen desconocido. Está la fiebre de origen desconocido clásica, que es aquella en la que la temperatura debe ser mayor a 38.3 grados centígrados y con una duración de 3 semanas o mayor a esta, y con 3 días de estancia intrahospitalaria en las que las pruebas salgan negativas. Además, tenemos a la fiebre de origen desconocido neutropénica, la cual se caracteriza por presentar polimorfonucleares menores a 500, una temperatura de 38.3 grados centígrados, que se haya tomado en diferentes ocasiones y más de 3 días de pruebas negativas. Mientras que el FOD nosocomial es aquella que se presenta en pacientes hospitalizados, quienes a su ingreso no presentaban fiebre y que esta fiebre es mayor a 38.3 grados centígrados y ya llevan más de 3 días con pruebas negativas. Mientras que la FOD asociada a VIH, esta se presenta en pacientes con VIH conocido, en los que la temperatura es mayor a 38.3 grados durante más de 4 semanas si se ha tomado de manera ambulatoria y más de 3 días si el paciente se encuentra hospitalizado, además de 3 días de pruebas negativas intrahospitalarias. La etiología de FOD clásico. Bueno, esta etiología del FOD clásico se la ha agrupado en 4 grandes grupos que abarcan diversas patologías. Entre ellas tenemos a las enfermedades infecciosas, a las neoplasias, las enfermedades inflamatorias y las misceláneas. Bueno, en las enfermedades infecciosas, la más probable que sea causa de FOD clásico es la tuberculosis, sea esta diseminada o extrapulmonar, y también tenemos al síndrome de mononucleosis producido por el citomegalovirus, accesos intraabdominales y pélvicos, la fiebre Q, la endocarditis subaguda producida por el grupo HACET, y entre las neoplasias que pueden llegar a producir FOD clásico tenemos al linfoma, a la leucemia, al sarcoma y al carcinoma. Mientras que en las enfermedades inflamatorias se encuentran el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea y vasculitis como la de Wegener, la polienteritis granulomatosa, nodosa y la enfermedad de Takayasu. Las misceláneas tenemos diferentes patologías como es el hipertiroidismo, los hematomas que también pueden producir fiebre, padecimientos tromboembólicos, la fiebre medicamentosa y patologías granulomatosas. Bueno, el FOD por fármacos. Esto normalmente se asocia con aparición de eosinofilia y rash cutáneo en al menos el 20% de los casos. Y los fármacos que más frecuentemente la producen son la penicilina, las cefalosporinas, las sulfamidas, el halopuridol, el interferón, entre otros. Y los menos frecuentes son la rifampicina, cimetidina, la hidralazina, la streptomicina, el imipenem, la vancomicina, entre otros. El tratamiento empírico. Solamente debe de darse cuando la clínica lo merite, cuando nuestro paciente esté tan grave que tengamos que administrar tratamiento empírico sin tener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, si existe alta sospecha de TBC y la clínica es grave, se puede empezar el tratamiento con tuberculostáticos, así también para los pacientes con artritis reumatoidea se utilizan los esteroides, y para pacientes con enfermedad de Still de adulto, los AINES. Mientras que para la fiebre mediterránea familiar, la colchicina. Muchas gracias.